Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General y he puesto aquí las fórmulas que vimos en el capítulo anterior, bueno, casi, porque si os fijáis aquí hay una gamma y una beta, beta y gamma están definidos de esta manera y si sustituís beta por esto y gamma por esto, obtenemos las fórmulas que deducimos o dedujimos el capítulo anterior. Esta nomenclatura es la típica que se encuentra en los libros y lo he hecho un poco también para que veáis la conexión, ¿no? Y recordaros también que la métrica del espacio-tiempo, al menos del espacio-tiempo plano, pues se puede poner como -1, 1, que sería la versión, digamos, la traducción de lo euclidio al espacio-tiempo. Y este -1 es el que lo cambia un poco todo y hoy vamos a hablar un poco de todo eso y seguir hacia adelante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos acerca de la tensorialidad. Vamos a ver. Claro, nosotros, recordamos lo que era un tensor. En este caso, como estamos hablando de vectores, hablaríamos de tensores, o quiero hablar de tensores de rango 1. Es decir, vectores. Entonces, nosotros habíamos dicho que si tenemos el espacio-tiempo, aquí tenemos x super 1 y aquí tenemos x super 0, recordad que x super 0 estaba definido como c por t y que x super 1 es igual a x, es decir, el espacio y el tiempo, multiplicado por c, la velocidad de la luz. Bueno, pues habíamos dicho que en nuestro espacio podíamos definir una base, E1 y E0, y que esta base es si estamos en este punto, pero por ejemplo, si estamos en este punto, os dije que esta base era la misma que esta. Y esto es válido para cualquier punto, es decir, el hecho de que exista una base que sea la misma o constante, si queréis, para todo el espacio-tiempo, esto es lo que implicaba que el espacio no tiene curvatura. ¿Vale? Es decir, que no es curvo, el hecho de que exista una base constante en todo el espacio. Muy bien, entonces, claro, nosotros podemos coger cualquier vector de aquí, por ejemplo, este vector. Claro, y ahora, claro, yo supongo que estáis acostumbrados a que yo ahora pusiera esto, pero ahora es importante el cambio de notación porque normalmente cuando se pone una flecha aquí, estamos hablando de espacio, o eso es la notación que vamos a utilizar. Poner vector, insisto, significa espacio, lo cual significa que estamos hablando, si por ejemplo estamos en un mundo del tiempo x, y z, pues si solo nos restringimos al espacio, entonces hablaremos de vectores espaciales. Pero si queremos hablar de vectores del espacio-tiempo, entonces necesitamos actualizar la nomenclatura y podemos llamar a estos vectores de 4 dimensiones, pues como lo suele hacer la gente, que es poniendo una barra debajo del señor. O sea, esto es lo mismo que un vector de toda la vida, lo que pasa que en el espacio-tiempo. Así pues, digamos, un vector, vamos a ver si lo digo bien, un vector del espacio-tiempo lo pondríamos así, ¿vale? Esto sería un vector del espacio-tiempo y que sería pues un cierto número, no sé, me lo invento, 8, E0, más 4, E1, más 5, E2, más 3, E3. Este E1, E2 y E3 es lo mismo que el EX, EY y EZ de toda la vida, de las coordenadas cartesianas, y esto tiene que ver con EC por T, o sea, el vector que va en la dimensión temporal. Entonces esto lo podríamos poner como 8E0 más A vector, en donde A vector pues es simplemente
4E1 más 5E2 más 3E3. O sea, esto es, digamos, la nomenclatura, ¿vale? A veces esto también se pone como nomenclatura, de forma simplificada, como 8A, digamos, ¿no? Si queréis, o bien 8, 4, 5, 3. Es decir, que según el libro, pues podemos ponerlo de muchas maneras, ¿no? Es decir, básicamente la única idea aquí importante es que vamos a hacer una separación de nomenclatura en lo que tiene que ver con espacio y lo que tiene que ver con tiempo, ¿vale? Por lo tanto, siguiendo esta nomenclatura, es un vector cualquiera del espacio-tiempo, lo ponemos con una raya por aquí, muy bien. Entonces, claro, vamos a demandar o pedir que el vector A, como cualquier vector A del espacio-tiempo, sea un tensor. Entonces recordad que en el capítulo 3 dijimos que para que una entidad sea un tensor tenía que cumplir una serie de condiciones, y una de ellas, la más importante, sería la fórmula, digamos, 3.2 del formulario de Krull, que nos decía esto. Entonces, como ahora estamos en el espacio-tiempo, entonces no vamos a utilizar índices latinos, sino que vamos a utilizar índices griegos. Que esto es otra convención. Es decir, índices griegos serán aquellos que vayan del 0 al 1, 2, 3. En este caso tendremos de 0 a 1 porque estamos hablando en dos dimensiones, en un espacio-tiempo de dos dimensiones. Y los índices latinos, I, J, K, etc., irán de 1 a 3. Por tanto, los índices latinos serán espacio y los índices griegos serán espacio-tiempo. Como estamos hablando de que estos vectores tienen una componente temporal y una componente espacial, por lo tanto, tendremos que hacerlo con índices griegos. Y dijimos en el capítulo 3 que la fórmula 3.2 era cómo se definían los vectores de la base coordenada cuando había una transformación de coordenadas. Entonces, si os fijáis, aquí nosotros en el capítulo anterior no hemos definido ninguna transformación de coordenadas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no hemos dicho cuál era la fórmula para pasar de ctx a ct'x'. O sea, eso no lo hemos definido. Pero necesitamos definirlo de tal manera que los vectores, o sea, los vectores del espacio-tiempo sean tensores, o sea, vectores. Entonces, una de las consecuencias de que un vector sea un tensor en un cierto espacio es que el módulo de ese vector, o sea, el producto escalar consigo mismo, es un invariante. ¿Vale? O sea, volviendo momentáneamente a R2 de toda la vida, del colegio, las ideas que estoy diciendo yo por aquí se traducen de la siguiente manera. Diremos que un vector, el 2ex más el 3ei, es un vector si su módulo queda invariante bajo la transformación x cuadrado más y cuadrado igual a x' más y' al cuadrado, es decir, una rotación. Es decir, la frase exacta sería: en R2, a partir de rotaciones, podemos decir que un vector será un tensor si cuando se hace una rotación su producto escalar, el producto escalar consigo mismo, de hecho el producto escalar con cualquiera, pero bueno, por ejemplo consigo mismo, es un invariante, es decir, que vale lo mismo antes de rotar y después de rotar, o sea que esta cantidad vale lo mismo. Entonces para eso, para que se cumpliera eso, entonces las fórmulas de
de la rotación tenían que ser unas muy concretas para que se cumpliera esto. Es decir que estoy haciendo un repaso de lo que hicimos en el capítulo 3, pero básicamente es que para cada cambio de base hay asociada una transformación y no pueden ser independientes, sino que tienen que tener esta relación para que estos señores, su módulo, lo que mide este vector, lo midan todos los observadores o todos los sistemas coordenados que lo estén observando. Muy bien. Entonces, claro, tenemos que encontrar esta transformación, pero tenemos una pista para encontrarla a partir de esto de aquí, porque si os fijáis, podemos desarrollar esta fórmula, pondremos E0' igual a la parcial de x0, 0', E0, más parcial x1, x0', E1, o sea, he desarrollado este sumatorio implícito, y luego ponemos alfa prima igual a 1, 1', y entonces tendremos las formulitas correspondientes. Entonces, si comparamos esto de aquí con esto de aquí, vemos que la parcial de x super 0, x0' tiene que ser igual a gamma. Luego aquí vemos que la parcial de x0 con respecto de x1', o sea, estoy hablando de esto, sería el E1' que tenemos aquí, y lo que acompaña a E0 será gamma por beta. Y luego tenemos que la parcial x1, x0', que es esto de aquí, que es el vector E0' mirando E1, E0' mirando el E1 sería gamma por beta. Y por último este de aquí, que sería parcial x1, x1', esto tiene que ser mirando el E1', que es gamma por 1, o sea, gamma. Bueno, pues a partir de esto podemos encontrar la transformación. ¿Cómo será? Veamos. Vamos a ver x0. x0 tiene que ser tal que cuando lo derivemos con respecto de x0' de gamma. Por lo tanto, esto sería una relación que lo cumple perfectamente. Pero, además, si deriváramos con respecto de x1', tiene que dar gamma por beta. Por lo tanto, implica que también tiene que ser igual a esto. Fijaos que si defino x0 como gamma por x0' más gamma beta por x1', cuando hagamos la derivada de x0 con respecto de x0' va a dar gamma, correcto, y cuando haga la derivada con respecto de 1' va a dar gamma por beta. Fantástico. Vamos aquí abajo y decimos, ¿a qué será igual x1? Bueno, pues x1 será igual a gamma beta x0' más, y ahora mirando aquí, gamma x1'. Muy bien, y como hemos integrado, aquí en teoría deberíamos poner una constante, bueno, déjame llamarle de otra manera porque si no va a aparecer la velocidad de la luz, yo qué sé, una constante 1 y aquí una constante 2, que es lo que obtenemos cuando integramos, ¿no? Pero fijaos que si por lo que sea estuviéramos interesados en los incrementos, por ejemplo, incremento de esto igual a incremento de esto más gamma beta incremento de x1', el incremento de una constante es 0. Por lo tanto, estas constantes, si hablamos de incrementos, son irrelevantes. Claro, la pregunta es, ¿pero vamos a hablar de incrementos? Sí. ¿Por qué vamos a hablar de incrementos? ¿O por qué los incrementos son los importantes? Bueno, esto es lo mismo que cuando estábamos en el colegio, en R2, si teníamos que un punto es el 2, 3 y otro punto es el 4, 6, por ejemplo, entonces para construir un vector lo que teníamos que hacer era calcular el vector v, por ejemplo, era calcular los incrementos, es decir, 4 menos 2 y 6 menos 3. Por lo tanto, un vector se construye a partir de incrementos. Por lo tanto, estas constantes de cara a los vectores van a ser irrelevantes. Entonces vamos a imponer que sean 0, simplemente porque no nos interesa, y solo que sepáis que si no fueran 0,
entonces estaríamos hablando de una transformación de Poincaré. Si queréis saber más sobre transformaciones de Poincaré, en mi lista de reproducción de tutorial de grupos de Lie, en los últimos 3 capítulos hablo del grupo de Poincaré. Ahí puedes ver un poquito más cosas y tal. Por lo tanto, estas transformaciones, que se llaman las transformaciones de Lorentz, relacionan dos sistemas de coordenadas, el prima y no prima, de tal manera que si la base del espacio original es E0, E1, entonces la base coordenada del nuevo sistema de referencia es E0', E1'. Y estos dos señores conectan dos sistemas de referencia inercial. Y además, si la métrica de este señor es menos 1, 0, 0, 1, de esta base, resulta ser que casualmente, cuando estamos hablando de esta transformación en concreto, la nueva métrica es exactamente igual, la misma. Esto solo ocurre cuando las transformaciones son de Lorentz. Como veremos en este capítulo hoy, esto no tiene por qué ser así. Dentro de un mundo plano podemos poner las coordenadas que queramos y podemos hacer transformaciones que no sean las de Lorentz y podemos encontrar métricas de todo tipo, ¿vale? Pero esto será más adelante en este vídeo, pues seguramente en este vídeo. Pero de momento es muy importante que sepáis que estas no son las únicas transformaciones de coordenadas que podemos hacer. De hecho, es una muy especial, que es simplemente la que conecta sistemas de referencia inerciales. Esto es importantísimo. Muy bien. Puesto así, si queréis, deshaciendo el x0 y el x1, podemos poner esto de esta manera. O sea, x0 es ct. Aquí podemos sacar factor común esta gamma. Esto de aquí es c por t' más beta x', y esto de aquí es x igual factor común gamma beta, pero claro, beta ¿qué es? Beta es igual a v partido c, esto que tenemos aquí. Por lo tanto, si luego multiplicamos beta por x0', esto será v partido c, que es la beta, y x0' es ct', por tanto esto se va y queda vt'. Por tanto, aquí podemos poner vt', y aquí hemos sacado factor común la gamma, por tanto queda x'. Vale, quizá conocéis las transformaciones de Lorentz de esta manera. Y voy a poner inercial. No me canso de repetirlo porque esto es importante, es decir, que conecta sistemas que se mueven a velocidad relativa constante. Muy bien. Bueno, por cierto, acabo de copiar esto de aquí para que tengamos, digamos, las dos versiones, la oficial, digamos, y la de estar por casa, que son la misma expresión. Y antes de seguir, dejadme calcular la transformación inversa. Entonces vamos a ponerlo de forma matricial para hacerlo rápido. Esto será, en forma matricial, sería, fijaos que la gamma la puedo sacar factor común y me queda 1, beta, beta 1, x0', x1'. Por lo tanto, para despejar esto de aquí, o sea, hacer la transformación inversa, pasaría dividiendo gamma al otro lado y luego tengo que calcular la inversa de esta matriz. Muy bien, entonces, a ver, la inversa de esta matriz. Nunca me acuerdo de la fórmula, por Dios. A ver,
Vale, lo primero que hago es calcular el determinante de esta matriz, que será 1 menos beta al cuadrado, que por cierto 1 menos beta al cuadrado es lo mismo que, si os fijáis aquí, si elevo todo esto al cuadrado, me va a quedar gamma igual a 1 menos beta al cuadrado, y si despejo 1 menos beta al cuadrado va a ser 1 partido gamma al cuadrado. Por lo tanto, esto de aquí es lo mismo que 1 partido gamma al cuadrado. Bueno, ya tengo determinante. Ahora hago la traspuesta, pero la traspuesta esta se queda igual, y lo único que tengo que hacer es tapar este señor y poner esto, que va a ser lo mismo, tapar este señor y poner esto, o sea, que vamos, que va a ser lo mismo, y luego tengo que cambiar el signo de esta gente. Perfecto. Luego divido entre el determinante, estoy haciendo la inversa rápida, o sea que la inversa de esta señora sería gamma cuadrado 1 menos beta 1. O sea, que x0', x1' será igual a 1 partido gamma, y la inversa de esta es gamma cuadrado 1 menos beta 1, x0, x1, esto se va con esto y total, vale. O sea, es decir, que queda lo mismo, pero cambiando el signo la beta. Lo voy a apuntar por aquí. x0' será igual a gamma x0 menos gamma beta x1, x1' va a ser igual a menos gamma beta x0 más gamma x1. Esta sería la transformación de Lorentz inversa. Bueno, de hecho esta sería la inversa. O sea, la transformación de Lorentz, tal como se describe en los libros, es pasar del sistema viejo al nuevo, y en realidad esta sería la transformación de Lorentz inversa. Pero bueno, ambas son transformaciones de Lorentz, es simplemente definir quién es el viejo y quién es el antiguo, que puede ser cualquiera. Bueno, o sea, mejor decir que esta es la transformación de Lorentz y esta sería su inversa. Muy bien. Pero vamos a lo importante. Bueno, esto es importante, pero vamos a otra cosa importante también. A ver, ¿qué tiene que pasar para que A, este señor, sea un tensor? Bueno, pues si recordáis en el capítulo... Si recordáis en el capítulo 4, os di esta fórmula. Bueno, os lo di con índices latinos, pero ahora lo pongo en griegos. Parcial x alfa prima. ¿Vale? Os di esta fórmula. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, si os acordáis del capítulo 4, es que para que A podamos considerarlo un tensor, es decir, que la longitud de este vector sea medida por todo observador del espacio-tiempo de igual manera, las componentes del vector A en la nueva base tienen que tener esta relación. Si esto es así, entonces todo el mundo estará de acuerdo en la longitud de este vector. Pero además tendremos la garantía de que este vector es un ente independiente del observador que lo esté mirando. Será la misma flecha, ¿vale? A pesar de que los números con los cuales se defina este vector en una base o en otra sean diferentes, pero estaremos hablando del mismo objeto físico o matemático, si queréis. Muy bien, entonces claro, vamos a ver, esto en la práctica, ¿qué querría decir? Pues que, por ejemplo, 0', o sea, la componente 0 de este vector, o sea, vamos a imaginar que este vector, por ejemplo, es el vector A0, E0 más A1, E1, por ejemplo, o sea, un numerito por E0 más otro numerito por E1. ¿Cómo serán las componentes de A0' y A1' en la nueva base? Bueno, pues siguiendo esta fórmula, que es parcial x0', o sea, la fórmula de siempre, vamos. Perdón. Me he despistado aquí.
Es decir, estoy cogiendo esta fórmula, el capítulo 4, y aplicándola. Por lo tanto, parcial de x0' a x0, pues es gamma a 0, y parcial de x0' con respecto de 1 es menos gamma beta. Y luego a1', pues tendrá que ser lo mismo, pero con los otros índices. Entonces será 1'0, 1'0 será menos gamma beta a 0, 1'1 es gamma. Perfecto. Y entonces esta transformación garantiza que el producto escalar de este vector en el espacio-tiempo por él mismo es invariante, es decir, que mide lo mismo independientemente del observador que lo esté mirando. ¿Cómo se puede comprobar? Pues muy fácil. Vamos a calcular el producto escalar de A consigo mismo en la base vieja, digamos, y esto se hace de la siguiente, se hace, digamos, de muchas maneras. Por ejemplo, vamos a multiplicar este por sí mismo, entonces será A0 E0 más A1 E1 por el mismo, entonces esta base, como es ortogonal, los productos cruzados son 0, porque estos ceros están fuera de la diagonal, implican que la base es ortogonal. Por lo tanto, aquí va a quedar A0 al cuadrado, y E0 por E0 da menos 1, por lo tanto menos, y aquí pues dará A1 al cuadrado, y E1 por E1 da 1, esto de aquí. Por tanto, esto es lo que da en una de las bases, y ahora vamos a ver en la otra base cuánto da. Vamos a calcular el producto escalar en la otra base. Entonces será, claro, es multiplicar A0', E0' más A1', E1' por el mismo, y esto, la base prima también es ortogonal, por lo tanto va a ser A0' al cuadrado más A1' al cuadrado, y lo único que tenemos que comprobar es que cuando sustituyamos estos señores por esto, reproduzca esto. Lo hacemos, menos, a ver, A0' es gamma A0 menos gamma beta A1 al cuadrado, más, sustituimos A1' por lo que es, voy a borrar, que ya lo he copiado, y sigo aquí. Fijaos que puedo sacar factor común gamma, y como está al cuadrado, pues lo sacaré al cuadrado, y fijaos que aquí también puedo sacar factor común gamma, que como está al cuadrado pues lo pongo aquí delante, entonces nos quedará menos A0 menos beta A1 al cuadrado, y aquí tendremos más menos beta A0 más A1, y todo esto al cuadrado. Vale. Esto es un poco coñazo, pero hay que hacerlo una vez en la vida. Aquí tendremos, a ver, tendremos menos el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo, y todo esto multiplicado por menos 1, que es esto de aquí, más, vamos a hacer esto de aquí, que será el cuadrado del primero
más el cuadrado del segundo menos 2 veces el primero por el segundo. Y fijaos que cuando este menos entre aquí, esto quedará menos y menos con menos es más. Y fijaos que se va a ir con este señor de aquí. Por tanto, esto se va con esto. ¿Y qué más nos queda? Tendremos menos a0 al cuadrado menos beta al cuadrado a1 al cuadrado más beta al cuadrado a0 al cuadrado más a1 al cuadrado. Y esto es lo que debería dar, ¿eh? No lo borro para que quede claro. Seguimos, ya falta poco. Vale, vamos a ver aquí. Tendremos menos 1 que multiplica a 0 al cuadrado y aquí tenemos más beta al cuadrado. Todo esto multiplicando a 0 al cuadrado. Y aquí tendremos más 1 menos beta al cuadrado a 1 al cuadrado. Genial. Y como hemos visto antes, gamma al cuadrado es lo mismo que 1 menos beta al cuadrado. Y si os fijáis, cuando, bueno, de hecho lo voy a poner aquí, que esto es lo mismo que 1 menos beta al cuadrado. Por tanto, déjame ya simplificar. Entonces, aquí tendremos casi lo mismo que esto, pero cambiado de signo. Por lo tanto, esto va a dar menos a 0 al cuadrado. Y fijaos que esto que está dividiendo y esto que está multiplicando se van y queda a 1 al cuadrado, que es justo lo que tiene que dar. Por lo tanto, acabo de mostrar en dimensión 2, es decir, un espacio-tiempo de 2 dimensiones, espacio y tiempo, acabo de demostrar que esta transformación hace que permanezca invariante el módulo. Esto valdría para cualquier dimensión, ¿eh? O sea, esto vale para un espacio-tiempo de 4 dimensiones, una temporal y una espacial. Vale. Perfecto. Muy bien, la siguiente cosa que vamos a hacer es importantísima, se llama elemento de línea. De hecho ya lo hicimos, creo que fue en el primer capítulo de forma disimulada, pero bueno, elemento de línea o intervalo espacio-temporal. Vale, entonces lo que vamos a hacer es fijarnos en esto e imaginarnos que no estamos hablando de un tiempo o de una posición concreta, sino de un pequeño incremento de tiempo y un pequeño incremento de posición. Muy bien, entonces vamos a hacer el incremento. Entonces, el incremento de x0 va a ser igual a gamma incremento de x0' más gamma beta incremento de x1'. Y alguno de vosotros se puede preguntar que cómo es que no hago el incremento de gamma. Bueno, no lo hago porque gamma depende de la velocidad y en principio la velocidad es constante, por lo tanto no cambia. ¿Vale? O sea, digamos, una velocidad determina esta transformación y entonces se queda ahí, constante. Muy bien. Podemos hacer lo mismo con incremento de la x. Perfecto. Claro, ¿esto qué es? Esto, si lo representamos en nuestro espacio-tiempo, pues son 2 puntos. Por lo tanto, como son 2 puntos, podemos imaginarnos un vector que los une y entonces este vector pues tendría las componentes incremento de x0, incremento de x1. Y por lo tanto, si hiciéramos el módulo,
o sea, o el producto escalar de él por él mismo, módulo al cuadrado, pues debería ser un invariante. Así es. Por tanto, incremento de, vamos a ver, si construye el vector incremento de x0, e0, más incremento de x1, e1, esto es un vector espacio-temporal y por tanto, digamos, el producto escalar de él consigo mismo ha de ser un invariante. Entonces, si lo hacemos y hacemos la misma operación que hemos hecho con el vector este inventado A de hace un momentito, como se hace exactamente la misma cosa, y veríais que cuando hiciéramos el módulo, o sea, el producto escalar de él por él mismo, va a dar esto. Y también va a dar esto. Si no lo hago es porque es exactamente la misma historia que he hecho justo antes, ¿eh? Muy bien. Y luego además por extensión podemos considerar que estos dos puntitos están muy cerca, están infinitesimalmente cerca, y entonces esto se transforma en una diferencial. Perfecto. Pues definimos elemento de línea o intervalo espacio-temporal a esto, que va a ser esto de aquí, y que coincide tanto con un observador sin primar o un observador primado, a condición de que ambos estén unidos, digamos que esto sea un sistema de referencia inercial con respecto a este, es decir, que la velocidad con la que se mueve el señor prima con respecto al señor no prima sea una velocidad constante, o sea, un sistema inercial. En cualquier caso, así es como se define el elemento de línea. En general, en relatividad general, que también vale para el especial, pero vamos a decirlo en general, diferencial de s al cuadrado va a ser pues g alfa beta de x alfa de x beta. Es decir, que en este caso tendríamos g00 de x0 de x0 más g01 de x0 de x1 más g10 de x1 de x0 más g11 de x1 de x1. Esto vale para siempre, bueno, y con tantas coordenadas como haya, aquí solo he puesto 2, pero también vale para 0, 2, 0, 3, o sea, todas las posibles combinaciones del espacio y las tres coordenadas del tiempo y las tres coordenadas del espacio. Entonces, en nuestro caso da solo esto, pues porque g00 es menos 1, esto es 0, esto es 0 y esto es 1, para el caso de un espacio-tiempo plano, con las coordenadas, entre comillas, euclídeas, o de Minkowski. ¿Vale? Y repito que el intervalo permanece invariante de forma solo para sistemas inerciales. Es decir, que podría haber una transformación que no sea esta dentro del espacio de Minkowski en el que la forma no se mantenga invariante, es decir, que la métrica en un sitio valga no sé qué, esto por ejemplo, y la métrica en otras coordenadas valga otra cosa. ¿Vale? Esto es lo mismo que cuando hablábamos de R2, por ejemplo, si estamos con la base EX y EY, entonces tendríamos que la métrica era la identidad, 1, 0, 0, 1. Pero si cambiamos a coordenadas polares, R, θ, a pesar de que estamos hablando del mismo espacio plano, la métrica, creo recordar que era 1, 0, 0, R al cuadrado, creo recordar, ¿eh?
Es decir, que estamos hablando del mismo espacio plano, pero la métrica puede adoptar formas curiosas si las coordenadas o la transformación de coordenadas pues son cosas curiosas. Entonces, en el caso de Minkowski, vuelvo a repetir que casualmente la métrica antes y después es la misma, solo en el caso específico de que la transformación de coordenadas esté relacionando dos sistemas inerciales. Esto es importante. Y se está refiriendo al mismo espacio plano y tal. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué apuntamos por aquí? Pues apuntamos que definimos un diferencial de s cuadrado, pues esto de aquí. Y además añadimos que esto es un invariante, porque representa el producto escalar de un vector consigo mismo en el espacio-tiempo y hemos dicho que eso es un escalar, es decir, es una magnitud invariante independientemente del observador que la esté mirando. Muy bien. Perfecto. Ahora vamos a introducir otro concepto importantísimo, que es el tiempo propio. Vamos a imaginar que tenemos una mosca, o sea, tenemos por ejemplo un observador aquí y tenemos una mosca que está yendo con una cierta velocidad. Entonces, si representamos esto, pues la mosca, vamos a poner la mosca por ejemplo azul, pues la mosca, como hace un movimiento rectilíneo a velocidad constante, pues tendrá una ecuación pues de este tipo. Seguirá una trayectoria así más o menos, ¿no? Y en este momento la mosca está aquí, por ejemplo, en el espacio-tiempo, ¿vale? Porque va a una cierta velocidad constante y hemos visto que eso es una línea recta. Ahora, imaginemos a un observador que va a la misma velocidad que la mosca. Claro, según este observador, él dirá, este observador, pues que la mosca está siempre al lado de él. Por lo tanto, él dirá que su posición x, la x', es 0 siempre. El tiempo irá corriendo, será lo que sea, pero la posición prima será 0. ¿Vale? Esto estamos de acuerdo. Evidentemente, para este señor no. Para este señor, tanto el tiempo como la x irá aumentando. Claramente, porque esta señora está yendo para allá y por lo tanto la x de este señor irá aumentando y el tiempo también. Muy bien. Pero, ¿qué podemos saber o hallar a partir de lo que acabo de poner aquí? Bueno, pues podemos decir una cosa curiosa, y es que como esto vale para todo el mundo, pues valdrá, déjame poner de nuevo CT, que va a quedar más claro. O sea, el elemento de línea para el observador verde, déjamelo poner verde para que quede claro. O sea, según el señor verde, el elemento de línea sería esto. Perfecto. Pero, ¿qué pinta tendrá el elemento de línea para el señor rojo, para este observador rojo? Pues tendrá menos c cuadrado dt' al cuadrado más 0 al cuadrado, porque como la posición suya siempre es 0, no cambia, y por tanto lo que vendría aquí, que sería dx', pues es 0. Esto nos da una formulita para saber a qué ritmo pasa este tiempo. Vamos a fijarnos. Vamos a ver cuánto tiempo pasa. Vamos a despejar ct', así que lo que voy a hacer es dividir toda la ecuación entre menos c al cuadrado. Muy bien. Ahora voy a sacar el factor común dt al cuadrado aquí. Y entonces esto se transforma en una derivada, la derivada de x con respecto de t al cuadrado.
Y ahora, si hacemos la raíz de toda esta ecuación, nos va a quedar que dt' es igual a la raíz de 1 menos esto, que podemos hacer la convención de que la derivada de x con respecto del tiempo, pero no el tiempo normal y corriente del observador, pues a esto le podemos llamar, como creo que hemos hecho alguna vez, x punto, para simplificar, es simplemente una notación, y nos quedaría x punto al cuadrado partido c al cuadrado, y todo esto multiplicado por dt. Pues bien, el tiempo que experimenta este observador, o lo que es lo mismo, la mosca, o un incremento de tiempo, es este de aquí. La pregunta es, ¿este intervalo de tiempo que experimenta la mosca o el observador, este rojo, es el mismo que el tiempo que experimentamos nosotros? Bueno, ya veis que claramente no. Por ejemplo, si la mosca fuera, por ejemplo, a la mitad de la velocidad de la luz, por poner un ejemplo, entonces si sustituimos en esta fórmula nos daría que dt' es igual a 1 menos, la velocidad esta sería c medios al cuadrado, dividido entre c al cuadrado, raíz, c al cuadrado se va con c al cuadrado, nos queda 1 menos un cuarto, son 3 cuartos si no me equivoco, por lo tanto raíz de 3 partido 2 de t. Si integramos esta ecuación nos queda que t' es igual a raíz de 3, 2t, más una constante que podemos poner 0, por ejemplo. O sea, esto quiere decir que por cada segundo que nosotros experimentamos, el tiempo que pasa, o que le cree pasar, o sea, que la mosca cree que pasa, es raíz de 3, que es 1,73, más o menos, entre 2, 0,8, 0,7. Es decir, que por cada segundo que pasa en nuestro reloj, a esta mosca le pasa 0,8 segundos, más o menos, ¿eh? Es decir, que el tiempo no corre igual para las personas que están quietas, para las personas que se están moviendo. Esto supongo que no es nada nuevo, ya si estáis haciendo relatividad general ya sabéis, seguramente muchos de vosotros habéis pasado por la relatividad especial y me imagino que esto ya no suena extraño, ¿no? Perfecto. Y tampoco voy a incidir mucho en esto de momento. Lo que sí que voy a incidir es que el tiempo que experimenta un observador que se está moviendo, o si queréis, te lo diré mejor, el tiempo que experimenta una mosca en su propio sistema de referencia en el que ella está en reposo, se le llama tau. ¿Vale? Tau se le llama tiempo propio e insisto que es el tiempo que experimenta una mosca, por ejemplo, en su propio sistema de referencia, es decir, en el sistema de referencia en la que ella, la mosca o el objeto que sea, está en reposo. ¿Vale? Entonces tenemos una formulita, simplemente vamos aquí, donde está esto de aquí, y decimos, bueno, pues un diferencial de tiempo, o sea, un pequeño incremento del tiempo propio, se calcula como 1 menos la velocidad que tenga la mosca con respecto a nosotros, al cuadrado, partido c al cuadrado, diferencial de t, en donde diferencial de t es el tiempo que experimentamos nosotros, el observador externo que está mirando. Muy bien. Por lo tanto, repercusiones de esto. Bueno, claro, las repercusiones que tiene esto son varias, pero hay una importantísima. Tau es una magnitud invariante. Bueno, o si queréis, diferencial de tau, o un pequeño incremento del tiempo es invariante. Ahora, imaginemos que la mosca
hace, digamos, una ligera curva. Aquí tenemos la mosca. Claro, porque una mosca puede moverse como quiera. En este caso, fijaos que como se está inclinando un poco hacia la derecha, de hecho, estaría mal que la inclinara tanto porque no puede superar, o sea, no puede tener, esta línea no puede tener 45 grados porque entonces quiere decir que iría igual que la velocidad de la luz y como no lo he dicho aún, pero ya sabéis de la relatividad especial, que no se puede ir más rápido que la velocidad de la luz, ni siquiera la velocidad de la luz. No he argumentado por qué, pero o sea, se puede argumentar, pero de momento es que si no, es que ya digo, hay tantas y tantas cosas que decir, pero de momento pensemos que no es viable. Ya veréis por qué, o seguramente saldrá en algún momento, pero ahora no voy a hablar de eso. Lo único que digo es que podemos imaginar que esta mosca pues se está moviendo de tal manera que como no es una recta, no se está moviendo a velocidad constante. ¿Vale? Podría pasar. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir ante esta circunstancia? Bueno, podemos decir que efectivamente tendrá una cierta velocidad espacial y la pregunta es, ¿tiene sentido hablar de una especie de velocidad espacio-temporal? ¿Vale? Porque esto, insisto que cuando le pongo la flechita se refiere a espacio y entonces esto es la velocidad de toda la vida. Dime cuánta posición has recorrido en cuánto tiempo y te diré qué velocidad tienes. Pero lo que yo me planteo no es esta velocidad, sino me estoy planteando si tiene sentido hablar de una velocidad espaciotemporal. Es decir, digamos, vamos a ver cómo lo pongo yo esto. Espérate, lo estoy poniendo en rojo y no sé por qué. O sea, me estoy preguntando si existe una especie de velocidad en el espacio-tiempo. Bueno, vamos a ver. Tal como hemos hecho o hemos definido las velocidades en todos los capítulos anteriores, cuando estamos, por ejemplo, en R2, yo os he dicho más de una vez, imaginemos una curva. Entonces, vamos a parametrizar, por ejemplo, x1 con un parámetro lambda y x2 con otro parámetro lambda. Y si os acordáis, había dicho que si derivamos el 1, por ejemplo, con respecto de lambda y el 2 con respecto de lambda, pues estos son como una especie de velocidades con la que este punto está recorriendo esta curva. ¿Vale? Entonces, lo que me pregunto es lo mismo. O sea, ¿podemos hallar o definir una velocidad con la que recorre esta curva, pero en el espacio-tiempo, no en el espacio, sino en el espacio-tiempo, de manera que ese vector que nosotros obtengamos sea un tensor, como tiene que ser? Bueno, vamos a ver. Claro, entonces, si queremos que pase eso, el parámetro que elijamos para, nunca mejor dicho, para parametrizar esta curva, debería ser un parámetro interesante. Y un parámetro interesante es aquel que es invariante, es decir, que está todo el mundo de acuerdo en lo que vale los incrementos de ese parámetro. Y fijaos que por eso lo he definido el tiempo propio, porque el tiempo propio es un parámetro muy bonito y muy útil porque, insisto, es invariante. O sea que podríamos pensar que todos estos puntos de esta curva, que son C, T y X, o sea, digamos, en cada puntito de estos azules tiene una C por un tiempo y una cierta posición. O sea, bueno, lo pongo más claramente, este punto, por ejemplo, tiene una cierta X y tiene una cierta C por T, digamos, ¿no? Y este otro punto lo mismo. Pues podríamos parametrizar todo el conjunto de puntos azules mediante un parámetro Y. Y un parámetro Y, o chévere, ¿no? Le decís por ahí. O bacán, me parece, es la nueva palabra que he aprendido. Ya me corregís si lo estoy diciendo mal. Pues podríamos parametrizarlo con el parámetro tau. De forma que cuando tau valga 0, por ejemplo, pues la posición, el tiempo que veríamos nosotros es el que sea y la posición que veríamos nosotros es la que sea. Y luego, cuando el tiempo el propio sea 1, pues entonces tendremos otro tiempo y otra posición. ¿Vale? Es decir, lo que es parametrizar de toda la vida.
según los valores de este parámetro, iremos teniendo todos estos puntitos. Imaginemos que somos capaces de hacerlo. Entonces, claro, si definimos esto de esta manera, podemos entonces definir un vector velocidad, que no sé con qué, déjame ponerlo con este color. Vamos a llamar a este vector u, pero con una línea aquí abajo, insistiendo en que es un vector espacio-temporal y no espacial, pues podemos definir este vector como la derivada de esta componente, es decir, la derivada de ct con respecto de tau, y lo multiplicamos por E0, más la derivada de este señor con respecto de tau y multiplicado por E1. Esto tiene que ser así porque E0 y E1 son los vectores base y todo vector se puede poner con una combinación de los vectores de la base. El E1 y el E0. ¿Vale? Pues eso es lo que estoy haciendo. O sea, estoy diciendo, imponiendo que existe un vector tangente a esta curva que le llamamos U y que representa la velocidad espacio-temporal. Muy bien. Perfecto. Entonces, veamos qué podemos hacer aquí. Vamos a calcular, por curiosidad, y veréis lo que va a pasar, vamos a calcular el módulo de esta velocidad. Fijaos que yo no he dicho ni de qué curva se trata, ni qué parametrización he hecho, o sea, yo no he hecho absolutamente nada. Lo único que he hecho es derivar, pero ni siquiera he derivado porque no sé cómo lo he parametrizado. O sea, por ejemplo, para que me entendáis, si yo por ejemplo hubiera dicho que c por tau, esto es igual a tau, por ejemplo, y que x tau es igual a tau al cuadrado, pues entonces sí que podría decir que la velocidad es, pues la derivada de esto con respecto de tau es 1, y la derivada de x con respecto de tau sería 2 tau E1, ¿vale? Es decir, pero hasta que yo no parametrice, yo no puedo decir lo que vale esto. Muy bien. Voy a calcular el producto escalar de esta velocidad espacio-temporal por el mismo. Entonces, ¿qué nos va a dar? Bueno, la c la puedo sacar fuera, es una constante, E0 más de x de tau E1 multiplicado por sí mismo. Muy bien. Entonces, veamos. Como ya he dicho varias veces, E0 y E1 es una base ortogonal, por tanto solo va a sobrevivir este por este y este por este. E0 por E0 da menos 1, por lo tanto esto va a dar menos c al cuadrado dt partido de tau al cuadrado más dx de tau al cuadrado, E1 por E1 da 1. Muy bien. Cuando sepamos qué parametrización tenemos, sustituiremos aquí, también lo haremos aquí y ya está, ningún problema. Pero claro, cuidado, porque no estamos teniendo en cuenta una cosa muy interesante, y es que que hemos definido el intervalo espacio-temporal. Y habíamos dicho que el intervalo espacio-temporal era esto. ¿Vale? Y habíamos dicho que esto siempre lo podemos poner como menos c al cuadrado diferencial de tau al cuadrado. ¿Vale? Y esto lo que quiere decir es que esto es un sistema de referencia, bueno, el nuestro, el verde, y esto es un sistema de referencia en el cual la mosca esta está en reposo, al menos en ese momento. Por lo tanto, fijaos lo que podemos hacer con esto. Si yo ahora borro un momento esto porque esto ya no me hace falta para nada, si yo divido todo esto entre d tau, fijaos qué es lo que pasa. Bueno, t tau al cuadrado, ¿eh? Resulta que da menos c al cuadrado. Y fijaos, ¿esto no es lo mismo que esto? Sí. Por lo tanto,
parametrice como parametrice esto, siempre va a dar menos c al cuadrado. Claro, esto es bastante sorprendente. O sea que esto la rehostia. O sea, lo que estamos diciendo es que la relatividad exige que la velocidad espacio-temporal no puede ser cualquiera. O sea, tiene que estar hecha de tal manera que dé menos, que el módulo al cuadrado dé menos c al cuadrado. Porque si no fuera así, entonces no se cumpliría todo este rollo que os estoy diciendo, esto no sería un tensor, o sea que por consistencia tiene que pasar esto. Entonces, claro, esto quiere decir un montón de cosas. Déjame apuntarlo por aquí. O sea, resulta que da esto. Claro, esto quiere decir un montón de cosas. Lo que quiere decir esto es que, si os fijáis, claro, como este señor multiplicado por sí mismo da una constante, lo que quiere decir es que el módulo de este vector, o la norma, es una constante. ¿Vale? Es decir, que si yo tengo un vector que multiplicado por el mismo me da 8, significa que el módulo es raíz de 8. Estaremos de acuerdo, ¿no? Entonces, aquí supongo que más de uno estaría diciendo, un momento, pero que hay un menos y tal. Para que no os quedéis preocupados por esto, digamos que definir la norma en relatividad hay que hacerlo con cuidado, porque los vectores estos de, por ejemplo, la velocidad, el producto escalar da negativo y entonces la norma no se define así, sino que la norma en realidad para este tipo de vectores pues se define así. Pero es una cuestión de definición. Entonces sí, ahora podemos decir que la norma es la raíz de menos c al cuadrado, por lo tanto c. ¿Vale? O sea que, es decir, que este señor mide c, independientemente de cómo lo parametricemos, es decir, una constante, módulo constante. Vale, y vosotros diréis, bueno, ¿y qué? Claro, esto tiene repercusiones importantísimas. Esto quiere decir que si la mosca está, digamos, cambiando de velocidad, es decir, que está acelerando, entonces la aceleración tiene que ser tal que sea perpendicular a u. Déjame poner el ejemplo estándar de R2, por ejemplo, de Newton de toda la vida. Solo para que veáis lo que quiero decir. Bueno, o sea, sí, o cinemática de toda la vida, del bachillerato. O sea, si tenemos que la velocidad es, por ejemplo, 3, o sea, perdón, su módulo, imaginad una partícula que se mueve de tal manera que la velocidad es 3. Vale, pues si por lo que sea la velocidad aquí es apuntando para allá, por ejemplo, y su módulo vale 3, y luego por alguna razón esa partícula ha cambiado de dirección, eso sí, en este ejemplo el módulo vale siempre 3, la única manera de que pueda pasar esto, es decir, que haya cambiado la velocidad, es que haya habido una aceleración. Pero si su módulo es constante, esa aceleración por narices tiene que ser perpendicular. Es decir, resumen, en Newton o en la cinemática o en la física clásica de toda la vida, si una partícula se mueve de tal manera que el módulo de la velocidad es constante, si por lo que sea cambia de dirección, el vector aceleración siempre va a formar 90 grados con respecto a la velocidad. O sea, va a ser ortogonal. Muy bien. Eso en el caso de que haya aceleración. Claro, nosotros podemos preguntarnos, oye, pero la mosca no tiene por qué girar. Una mosca podría ir en línea recta y ya está. Correcto. O sea, no tiene por qué haber aceleración. Pero si por lo que sea hay aceleración y la mosca cambia de velocidad, la única manera de que lo haga, compatible con esto, es que la aceleración, y pongo una raya aquí abajo, o sea, el vector aceleración tiene que ser ortogonal. O sea, tiene que ser tal que este vector multiplicado por u tiene que ser 0. Ortogonal, no 90 grados, porque recordad que aquí
la ortogonalidad en el espacio de Minkowski no es 90 grados. ¿Vale? Bueno, ahí lo dejo de momento. Vale, o sea, la ortogonalidad significa que cuando multipliques un vector por otro, un vector espaciotemporal por otro vector espaciotemporal, utilizando la métrica, pues te tiene que dar 0. Si da 0 es que son ortogonales, si no, no. Es un nombre, digamos. Muy bien, pues seguramente os estaréis preguntando por qué estoy diciendo todo esto. Y más cuando seguramente habréis hecho la relatividad especial, bueno, o aquellos de vosotros o vosotras que hayáis hecho relatividad especial en la carrera o por vuestra cuenta, normalmente no se habla de movimientos acelerados en relatividad especial. Pero ¿por qué creo que es interesantísimo hacerlo? Pues porque más adelante, en los próximos capítulos, hablaremos del principio de equivalencia débil y fuerte de la relatividad general, que son los postulados con los que empieza todo. Y recordad que la relatividad general es una teoría de la gravedad. Entonces, como bien sabéis, porque supongo que habréis visto un montón de documentales, porque todos los libros hablan de lo mismo, la gravedad se puede explicar a partir de sistemas acelerados. Entonces, como aquí en este curso supongo que mando yo, ¿no? Pues hay que pasar por el tubo. Y pasar por el tubo significa que en el capítulo siguiente vamos a explicar el movimiento acelerado, o mejor dicho, vamos a encontrar un sistema de referencia, o sea, unos observadores o un observador acelerado, vamos a encontrar una métrica de ese observador acelerado y todo dentro del espacio de Minkowski, nada de gravedad ni nada, y con esa métrica vamos a entender qué pinta debería tener un campo gravitatorio. Perdonad que me estoy enrollando mucho, pero es que claro, es que esto me emociona porque ya hacía muchísimo tiempo que yo quería hacer este curso y de hecho todas estas horas que llevamos y todo este recorrido al final era para hacer esto. La conexión entre la relatividad especial y la general a través de un sistema acelerado. Bueno, y seguiré hablando de lo bonito que es, pero bueno, voy a dejar el vídeo aquí porque tenéis que digerir todo lo que he dicho. Y nada, en el capítulo siguiente vamos ya a hablar de todo lo que acabo de decir y no voy a repetir porque si no me haría muy pesado. Pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego.